Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, sabernos que hará de brillar. Bienvenidos a este viaje a través de uno de los episodios más oscuros y complejos de la historia de España, la Guerra Civil Española. Un conflicto que no solo dividió a una nación, sino que dejó cicatrices profundas que aún hoy, décadas después, resuenan en la memoria colectiva de los españoles. En este vídeo exploraremos los antecedentes de la guerra, sus causas, los eventos clave y las consecuencias que moldearon el futuro de España. Comencemos entendiendo el contexto histórico de la España de principios del siglo XX. A principios del siglo XX, España era una nación marcada por la inestabilidad política, social y económica. La monarquía borbónica, restaurada en 1874, enfrentaba crecientes desafíos de movimientos republicanos, socialistas y anarquistas. La Primera Guerra Mundial y la posterior Gran Depresión exacerbaron las tensiones internas. La pérdida de las últimas colonias en 1898, como Cuba y Filipinas, dejó a España con un sentimiento de derrota y humillación. En 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado y estableció una dictadura militar que duró hasta 1930. Su régimen buscó modernizar la economía y la infraestructura, pero también reprimió severamente a la oposición. La caída de Primo de Rivera llevó a la proclamación de la Segunda República en 1931, un período marcado por reformas ambiciosas pero controvertidas, como la reforma agraria, la separación de la Iglesia y el Estado, y el otorgamiento del voto a las mujeres. Sin embargo, estas reformas polarizaron a la sociedad española. Por un lado, los sectores conservadores, incluidos grandes terratenientes, la Iglesia católica y militares, se sentían amenazados. Por otro lado, los trabajadores, campesinos y fuerzas progresistas exigían cambios más radicales. En 1936, la situación política alcanzó un punto de ebullición. Las elecciones de febrero dieron la victoria al Frente Popular, una coalición de izquierdas. Sin embargo, esta victoria fue vista por la derecha como una amenaza existencial. El 17 de julio de 1936, un grupo de generales liderados por Francisco Franco, Emilio Mola y José Sanjurjo, se levantaron en armas contra el gobierno republicano. Este levantamiento militar, que inicialmente tuvo éxito parcial, marcó el inicio de la Guerra Civil Española. El país se dividió rápidamente en dos bandos: los republicanos, que defendían el gobierno legítimo y estaban compuestos por socialistas, comunistas, anarquistas y otros grupos de izquierda, y los nacionalistas, liderados por Franco, que incluían a falangistas, monárquicos y conservadores. La guerra fue una contienda brutal, marcada por batallas feroces, bombardeos aéreos y atrocidades cometidas por ambos lados. Una de las más conocidas fue el bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor alemana en 1937, inmortalizado por Pablo Picasso en su famoso cuadro. Para entender mejor este conflicto, es crucial conocer a los principales actores y facciones involucradas. En el lado republicano, destacaban figuras como Manuel Azaña, presidente de la República, y líderes militares como Vicente Rojo. También contaban con el apoyo de las brigadas internacionales, voluntarios extranjeros que vinieron a luchar por la causa republicana. Los nacionalistas, por su parte, estaban liderados por Francisco Franco, quien se consolidó rápidamente como el líder indiscutible del bando sublevado. Contaron con el apoyo militar y logístico de la Alemania nazi y la Italia fascista. Las diferencias ideológicas dentro de cada bando también fueron notables. En el bando republicano, las tensiones entre comunistas, socialistas y anarquistas a menudo dificultaban la coordinación militar y política. En el bando nacionalista, aunque más homogéneo, también había tensiones entre falangistas y tradicionalistas. Los aspectos sociales y culturales del conflicto también fueron significativos. La guerra no solo se libró en los campos de batalla, sino también en la propaganda, la educación y la vida cotidiana de los ciudadanos.
La guerra civil se desarrolló en varias fases, con numerosas batallas decisivas y cambios de fortuna para ambos bandos. En 1936, los nacionalistas lograron controlar rápidamente gran parte del territorio español, incluyendo zonas rurales y áreas estratégicas como Navarra y Andalucía. Sin embargo, ciudades importantes como Madrid, Barcelona y Valencia permanecieron bajo control republicano. La Batalla de Madrid fue uno de los primeros y más significativos enfrentamientos. A pesar de la superioridad militar inicial de los nacionalistas, la resistencia republicana y la movilización de milicias populares lograron detener el avance de las tropas de Franco. 1937 fue un año de intensos combates. La Batalla de Guadalajara, donde las tropas republicanas lograron una importante victoria, y la ofensiva de Aragón, donde los nacionalistas avanzaron significativamente, destacaron en esta etapa. El bombardeo de Guernica en abril de 1937 por la Legión Cóndor alemana, un acto de terror aéreo que devastó la pequeña ciudad vasca, se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra y fue inmortalizado por Picasso en su famoso cuadro. En 1938, la Batalla del Ebro, la más larga y sangrienta de la guerra, marcó un punto de inflexión. A pesar de los esfuerzos desesperados de las fuerzas republicanas, los nacionalistas lograron consolidar sus ganancias y aislar Cataluña del resto del territorio republicano. En 1939, las fuerzas nacionalistas lanzaron una ofensiva final que llevó a la caída de Barcelona en enero y Madrid en marzo. El 1 de abril de 1939, Franco proclamó la victoria, poniendo fin a la guerra. La Guerra Civil Española dejó un legado de devastación y división. Aproximadamente 500.000 de personas murieron durante el conflicto y muchas más fueron heridas o desplazadas. Tras la victoria de los nacionalistas, Franco estableció una dictadura que duraría hasta su muerte en 1975. Su régimen fue caracterizado por la represión política, la censura y la eliminación sistemática de la oposición. Miles de republicanos fueron ejecutados o encarcelados en los años posteriores a la guerra. Otros tantos se vieron obligados a exiliarse, formando comunidades en Francia, México y otros países. La guerra también tuvo un impacto profundo en la cultura y la memoria histórica de España. Obras literarias como Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway y Homenaje a Cataluña de George Orwell, así como el arte de Picasso, capturaron la atención internacional y ayudaron a mantener viva la memoria del conflicto. La transición a la democracia en España, tras la muerte de Franco, incluyó esfuerzos por reconciliar las divisiones del pasado. Sin embargo, las heridas de la guerra civil siguen siendo un tema sensible y controvertido en la sociedad española contemporánea. La Guerra Civil Española fue un conflicto trágico y complejo, con profundas raíces históricas y consecuencias duraderas. Nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de la reconciliación y el diálogo en una sociedad dividida. A través de la memoria y la reflexión, podemos aprender de los errores del pasado para construir un futuro más justo y pacífico. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la Guerra Civil Española. Geohistoria explorada, explorando el pasado, desvelando misterios sin fin de hallazgos, desde las montañas hasta el confín del mar. Geohistoria explorada, sabernos que hará de brillar. El sabernos guiará.